Hola, mi nombre es Alejandro González, estudio en la ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, la Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica. Les voy a explicar hoy sobre el movimiento curvilíneo. Este es el diagrama que realicé, donde se observa el movimiento curvilíneo. Se observa cómo el objeto inicia en un punto, se desplaza hacia arriba, llega a su punto máximo, donde alcanza una distancia y comienza a caer, llegando al punto final con un ángulo igual al inicial, al igual que su velocidad, que es igual a la inicial. El movimiento curvilíneo es aquel que describe una parábola y el cual tiene un inicio en un punto donde inicia con una velocidad inicial como vector. Este también tiene que contar con un ángulo de salida y un ángulo de llegada. Tiene la peculiaridad de que el ángulo de salida va a ser igual al ángulo de llegada. Para comprender mejor el movimiento curvilíneo, es necesario comprender tres movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme, que se realiza en el eje X, y estos dos movimientos que se realizan en el eje Y, que es caída libre y tiro vertical. Les voy a explicar ahora cada uno de estos movimientos por separado. Para empezar, el movimiento rectilíneo uniforme se lleva a cabo en el eje de las X. Para este movimiento es necesario calcular la componente horizontal del vector velocidad inicial. Para ello, lo único que hay que conocer es las propiedades del coseno y del seno. La del coseno nos indica que el cateto adyacente entre la hipotenusa es igual al coseno del ángulo. En este caso, el cateto adyacente sería el vector en X y la hipotenusa el vector inicial. Para ello, lo único que hay que hacer es despejar velocidad en X o el cateto adyacente y se obtiene esta fórmula. Posteriormente, se obtienen las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, que son las más conocidas, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Cabe recalcar que aquí es velocidad en X, es decir, esta, y la distancia en X va a ser la distancia recorrida en el eje de las X. Y lo último que hay que comprender de este movimiento es que la velocidad inicial en X, es decir, esta velocidad va a ser la misma en todo el movimiento hasta que este termine. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Ahora les voy a explicar el movimiento o los dos movimientos que se efectúan en el eje de las Y, que son caída libre y tiro vertical. Primero, para conocer las propiedades del tiro vertical, hay que calcular la componente vertical del vector inicial. Esto se realiza igual que en el movimiento anterior, pero ahora con la identidad del seno. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para visualizarlo mejor, trasladamos este vector de este lado y pues podemos observar mejor el triángulo. Entonces, este vector, es decir, vector en Y, se convierte en el cateto opuesto. Entonces tendríamos que despejar únicamente el vector en Y, obteniendo esta fórmula del vector inicial por el seno del ángulo. Una vez teniendo la velocidad en Y, podemos ya observar estas fórmulas. Estas son las fórmulas que se utilizan para la caída libre y tiro vertical. La primera fórmula, la velocidad en Y final,
va a ser igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. La segunda, velocidad final en y al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia. Y por último la tercera, que es la distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Las fórmulas que ven aquí son 3 y se ocupan para los dos movimientos, pero pues cambian algunas cosas. Por ejemplo, en el tiro vertical, debido a que la gravedad está realizando una desaceleración del cuerpo, se dice que la gravedad es negativa, entonces se toma como menos 9.81 metros sobre segundos. Entonces aquí en la fórmula la gravedad, al ser negativa, por el signo positivo se convierte en negativo este signo, al igual que aquí, al igual que aquí también. Y otra de las cosas que hay que saber es que en el tiro vertical el cuerpo inicia con una velocidad, va disminuyendo debido a la gravedad o desaceleración y llega a una velocidad final igual a 0. Entonces esto es importante porque aquí en las fórmulas se iguala la velocidad final a 0, entonces se elimina esta parte y se elimina esta parte. Así es como vamos a ocupar estas fórmulas para el tiro vertical. Por último, tenemos la caída libre, que se efectúa iniciando desde el punto donde termina el tiro vertical, es decir, cuando la velocidad en este punto es igual a 0. Posteriormente, el objeto va a comenzar a caer debido a la gravedad, va a acelerar su movimiento y la velocidad de este va a aumentar. Es por ello que se toma la gravedad como una aceleración y por ello va a ser positiva. Entonces, sustituyendo la gravedad como más 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, en estas tres fórmulas no se va a afectar el signo, pero ojo que hay que ver que la velocidad inicial de la caída libre va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, se va a tomar como 0 la velocidad inicial, eliminándose, cancelándose esta parte de las fórmulas. La velocidad va a alcanzar una velocidad máxima en este punto si cuenta con una velocidad final. Por último, hay que saber que el tiempo en el que transcurren los tres movimientos va a ser el mismo. Entonces, el tiempo que pase cuando el objeto esté en este punto va a ser el mismo en Y que en X. Por ello es que no se tiene tiempo en X o tiempo en Y, porque va a ser el mismo de inicio a fin. Otra cosa es que el ángulo va a ser el mismo en el inicio y en el final. Y además de que la velocidad o el vector velocidad inicial va a ser el mismo que el vector final de velocidad, al igual que el vector en X es el mismo cuando inicia que cuando termina. También hay que saber que en el movimiento curvilíneo el objeto llega a un punto donde obtiene una altura máxima. Esto es muy pedido en los exámenes de física, pero se puede obtener con estas dos fórmulas, cualquiera de las dos. Más adelante les voy a explicar con un experimento. Bueno, ahora voy a empezar el experimento. El experimento consiste en lanzar esta pelota y que inicie su recorrido desde el extremo de la mesa. Este es un resorte que va a empujar la pelota. La pelota se va a mover con una velocidad hasta el otro extremo de la mesa y va a realizar la mitad de un movimiento curvilíneo. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser medir el tiempo que tarda la pelota en recorrer la mesa para calcular la velocidad.
tengo un cronómetro para medir distintos tiempos y pues poder hacer un promedio de estos tiempos. Bueno, aquí, como pueden observar, anoté los tiempos que tarda en recorrer la pelota la mesa y realicé un promedio de estos. Me dio un total la sumatoria fue de 0.307 segundos y el promedio de estos tiempos fue de 0.614. Entonces este es el tiempo que voy a utilizar en la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, después, teniendo ya la distancia de la mesa, que es de 0.75, y calculamos la velocidad, que es distancia sobre tiempo, de 0.75 metros entre 0.614 segundos, que da una velocidad de 12.21 metros sobre segundos. Esta va a ser la velocidad aproximada de la velocidad inicial del movimiento curvilíneo. Bueno, aquí hice un pequeño diagrama sobre lo que va a pasar en el movimiento. Podemos observar que existe en un principio una velocidad que va a ser la velocidad en X, que es la que calculamos de 12.21 metros sobre segundos. Entonces la pelota va a realizar la mitad de un movimiento de proyectiles. En este caso tenemos que, como ya expliqué en la exposición, que la velocidad en Y en la segunda parte del movimiento curvilíneo es igual a 0, y pues medimos la altura que hay desde la mesa hasta el suelo, que es de 0.73 metros, y pues en lo que consiste el experimento es en demostrar esta distancia, que primero vamos a calcular la distancia esperada y luego la vamos a comprobar mediante el experimento. Entonces, nos vamos a la fórmula. La fórmula que vamos a utilizar va a ser esta, que es la de distancia en Y igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como podemos observar en el diagrama, la velocidad inicial en Y es igual a 0, entonces se elimina esta parte de la ecuación, quedando distancia en Y igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Utilizamos esta fórmula porque ya se conoce la distancia en Y, que es la altura, la gravedad, y lo que vamos a encontrar es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque vamos a calcular el tiempo que tarda en caer la pelota, que va a ser el mismo tiempo en que va a tardar en recorrer la distancia en X. Por lo que comentamos en la exposición, que el tiempo que transcurre en X es el mismo tiempo que transcurre en Y. Entonces, despejamos el tiempo en esta fórmula, obteniendo lo siguiente, que es distancia en Y. Esto está multiplicando, pasa dividiendo entre el medio, igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Realizando esta división, obtenemos que 2 veces la distancia en Y es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejando el tiempo de nuevo, es 2 veces la distancia en Y entre la gravedad igual al tiempo. Pero como el tiempo se encuentra al cuadrado, entonces pues pasa como raíz. Entonces esta es la fórmula que vamos a ocupar para calcular el tiempo de todo el movimiento, del inicio al final. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tenemos que 2 veces la distancia en Y, que es 0.73 metros, entre la gravedad. La gravedad va a ser 9.81 positivo, ya que está acelerando la pelota hacia abajo. Entonces sería 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 0.14882. Aquí pues se eliminan metros y los segundos quedan al cuadrado, pero con la raíz se vuelven segundos. El tiempo es de 0.385 segundos. Entonces es el tiempo que va a tardar en realizarse el movimiento. Entonces, una vez calculado el tiempo, vamos a calcular la distancia en X. Como ya vimos en la presentación, la velocidad en X va a ser igual a la distancia en X entre el tiempo. Despejando la distancia en X, tenemos que es igual a la velocidad en X por el tiempo. El tiempo es este y la velocidad en X, como ya había explicado, es esta, y la velocidad en X no cambia, es constante en el movimiento. Entonces va a ser la misma al final del movimiento. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que 12.21 metros sobre segundos por 0.3857 segundos va a ser igual a, y nos da como resultado 4.71 metros por X eliminar los segundos.
Entonces, esta es la distancia teórica que se supone que pues, debe salir en el experimento. Bueno, ahora vamos a realizar el experimento. Mojé un poco la pelota para que se pueda observar en dónde cae exactamente. Ya tengo la pelota y cayó aproximadamente en esta parte. Bueno, como pueden observar es aproximadamente 73 centímetros, pero pasados a metros son 0.73 metros. Bueno, como pudieron observar en el experimento, pues los resultados no coincidieron exactamente, pero pudieron deberse a varios factores como por ejemplo las medidas de las distancias, los instrumentos, los tiempos que se tomaron para calcular la velocidad, entre otros, pero pues el experimento solo es como una forma de visualizar el movimiento. Entonces, pues esto fue todo por el video.